Buenos días a todos, pues vamos a iniciar lo que es el día de hoy, las doctrinas de la salvación, la clase número 12, lo que es la perseverancia. Así es de que vamos a orar, vamos a ponernos de pie los que estamos presentes. Si estás en casa viendo las doctrinas, pues toma este momento para entrar en oración, para escudriñar su palabra, lo que nos habla. Señor Dios, venimos hoy ante ti, buscándote, Señor, sabiendo que tú eres el único que nos puede dar ese alimento, lo que necesita verdaderamente nuestra alma para poder crecer, para poder tener esa dependencia, Señor Dios, en todo tiempo y saber que te necesitamos, que somos nosotros, Señor Dios, quien acudimos a ti. Guíanos, Señor Dios, en tu palabra, para poder caminar, Señor Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, y no nos desviemos, sino sigamos firmes, sin fluctuar, siendo obedientes, y todo esto haciéndolo por amor, Señor Dios, teniendo el conocimiento previo de que tú nos has rescatado, nos sacaste, Señor Dios, de esa condenación de la cual merecíamos estar, y ahora no, porque sabemos que tu Hijo, Señor, nos ha justificado delante de ti. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Guíanos, Señor Dios, para que nuestro hablar, lo que vaya a decir, Señor Dios, provenga de tu palabra sin ningún pretexto o modificado. Gracias, Señor Dios. Amén. Bueno, hermanos, como decía, vamos a estar viendo lo que es la perseverancia. Vamos a intentar hacerlo de una manera concisa. En cada tema, pues, si se han dado cuenta, pues hemos resumido, hemos compactado de una manera rápida, pero, bueno, pienso entendible, para que podamos estarlo escudriñando, para que se quede, pues, ahí en el film y podamos después regresar, estar estudiándolo, guiándonos por la doctrina que marca la Biblia, no que marca el hombre, sino la sabiduría que Dios ha dado, el entendimiento que Dios ha dado de cómo es que le ha placido salvar al mundo, cómo es que le ha placido salvar a los suyos, para que nosotros estemos firmes y de pie, para que cuando Él hable nosotros estemos atentos, para que cuando Dios nos diga, nosotros hagamos lo que nuestro Padre enseña, por cuanto es lo mejor que puede pasar para nosotros, y Él es nuestro Creador, el único que sabe fielmente nuestro destino y hacia dónde y cómo debemos de dirigirnos. Esta ocasión vamos a ver lo que es la perseverancia. Y bueno, parte de lo que es la perseverancia, o lo que acompaña a la perseverancia, es la constancia, o sea, estar constantes, firmes y fieles a quien nos ha llamado. La fidelidad de nosotros debe de estar en Cristo. Nuestra constancia debe de estar en su palabra. Y la firmeza sabemos que es por el Espíritu que Él nos ha dado, que podemos continuar y podemos permanecer de pie ante las circunstancias, las adversidades que este mundo marca. O en este caso a veces arrastra o nos quiere arrastrar. Nosotros, para no caer, para seguir en ese ritmo, para seguir en lo que marca su voluntad, entonces tenemos que ser fieles a su palabra. Ella es la que habla, Dios es el que habla, nosotros manifestamos el escuchar su palabra obedeciéndola. Esta permanencia da evidencia en quién confiamos y por lo tanto da fruto. Es la evidencia que después es visible. Un ejemplo de esto es que en lo natural, cuando vemos un fruto de un árbol, vemos que crece cuando está pegado al árbol.
Si vemos cómo empieza a madurar esa semillita o esa flor, de repente empieza a tornarse, ¿no? Cada vez más grande, más nutrida, y la vemos cómo resplandece, o esa naranja cómo empieza pequeña, o no sé, las peras, los higos, ahora que es temporada casi de higos, ¿verdad? Vemos cómo de repente empieza una flor a desprenderse y empieza a crecer lo que es el fruto. Vemos que está pegado inminentemente porque está creciendo. Está dentro del árbol, está arraigado a quien le da el sustento, por eso es que tiene ese crecimiento. Así nuestra vida tiene que ser con Cristo. Nuestra vida, para que tenga el crecimiento necesario, tiene que estar pegado a Cristo. No hay manera de que tú puedas crecer espiritualmente si ni siquiera abres tu Biblia. No puede haber un fruto, no puede haber un crecimiento si tú no estás en comunión con Dios. La diferencia es de que un higo, cuando se cae, si se cae verde, así se va a quedar, chiquito, inmaduro e inservible, totalmente. Ya no permanece en lo que le da el crecimiento. Esto lo vemos en Juan 15, si me acompañan, Juan 15. Juan 15:1 nos habla de esto. Jesús hablando, Jesús mismo, vemos cómo es que Él mismo se denota en sí y en el Padre. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice nuestro Señor Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Lo vemos, esta comparativa es inservible. Una vez que el pámpano cae sin madurar, es inservible, no es útil, no cumple su función, no la tiene. Fuera de Cristo no hay manera de que nosotros podamos permanecer. Fuera de las circunstancias, cuando tenemos más tiempo en comunión con lo que es lo secular que con Dios, nuestra vida entonces, digamos que se va secando, no tiene realmente el alimento necesario para nuestra vida, y mucho menos aquella persona que nunca ha creído en Cristo, que solamente se ha acercado solamente porque le motiva realmente, no, pero no porque se haya arrepentido, porque crea fielmente en Cristo, y eso se nota porque no lleva fruto. Porque su vida no ha cambiado, porque no está pendiente a la palabra de Dios, porque así lo dice nuestro Señor Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Su palabra es la que nos limpia, su palabra es la que nos renueva, su palabra es la que quita todos esos, todo ese estorbo que nos podría hacer caer, ¿no? Desprendernos. Pero vemos que gracias a Él, y es por Él, que nosotros podemos seguir ahí, arraigados, firmes. Ya vosotros sois limpiados por la palabra que os he dicho, dice nuestro Señor Jesús. Así nosotros, la palabra nos limpia en todo momento. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos crecer fuera de Él. Tiene que ser visible esa permanencia, y lo vemos ahí. Así como es visible que el fruto permanece en el árbol, por lo tanto absorbe sus nutrientes para un buen desempeño. Nosotros lo hacemos pegados a su palabra. Mientras que la comparativa es el fruto, nosotros lo hacemos en su palabra, en lo que Él habla. Él es el verbo, nosotros estamos arraigados a Él, nosotros hemos sido injertados, nosotros estamos ahí.
y para tener esa comprensión, para poder vencer, para poder seguir adelante, es necesario que su palabra esté en nosotros, que meditemos en ella, y eso es lo que en nosotros cambia. El entendimiento que nosotros tenemos de Dios es la manera entonces que nosotros nos mostramos a los demás. Es el cambio realmente que hay en nuestra vida. Si nosotros no conocemos de Dios, su santidad, su juicio, su poder, la manera en que Él nos provee, y bueno, junto con ello, todos sus atributos de nuestro Dios. Si no lo entendemos, si no investigamos, nosotros nos vamos a crear un Dios conforme a nuestro pensamiento. Ahí va a estar solamente. Yo creo que Dios no se enojaría de esto. Yo pienso que esto es de Dios, porque no leemos su palabra, si no veríamos que en efecto Dios es un Dios celoso, es un Dios santo. Por lo tanto, nuestra vida tendría que caminar en santidad y no apartados de Él. El temor que tendríamos sería: Dios, ¿cómo voy a fallarte si tú me has dado este gran amor que entregaste a tu Hijo, que diste todo por mí, aún sin merecerlo? El comportamiento cambia. Estamos arraigados a Él. Se nota porque llevamos, por así decirlo, su santidad. En este caso llevamos a su Espíritu, el cual nos hace cambiar, ¿no? Girar nuestro entorno. Bueno, entonces nosotros lo hacemos pegados a su palabra. Juan 8:31. Mismo, poco atrás. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, estoy conjugando mal. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, es en su palabra donde se encuentra la verdad. Nosotros estamos en su verdad, y la verdad de su palabra, la verdad de su palabra, no la verdad de la palabra de los demás, es la que nos hace libres. El consejo que te pueden dar es bueno, pero jamás será comparado con lo que es infalible, el consejo de nuestro Dios. Lo demás es falible totalmente. El consejo, la sabiduría de Dios es infalible. La manera y el método que Dios nos ha mostrado es infalible por la eternidad. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no. La permanencia está en ello. Si la palabra es eterna, o sea, si nuestro Dios lo ha mostrado así para que nosotros creamos y vemos que esa palabra se hizo carne, que es eterno, entonces nosotros, al estar arraigados a algo que es eterno, nuestra vida es y nuestra permanencia en Dios es eterna. Y aquel que no está, por eso es de que es condenado, está apartado, no permanece. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El discipulado, lo que se denota que sigues a Cristo, es cuando estás en su palabra. Fuera de ella, estás siguiendo al pastor, estás siguiendo al líder, estás siguiendo a tus padres, y tarde o temprano vas a ver que vas a claudicar si no sigues a Cristo. Qué bueno que Él nos da, si estamos con vida, nos da esa oportunidad de arrepentirnos. Si hemos seguido más a los líderes, a los papás, ¿no? La permanencia del cristiano se denota en los padres muchas veces. El día que el padre ya no quiere ir, los hijos tampoco. Entonces los hijos estaban siguiendo pues a su padre, ¿no? O a su madre, no realmente a Dios.
Y no siempre, ¿verdad? Gracias a Dios por aquellas personas que permanecen fieles a Dios y no a las circunstancias. Firmes en la fe y puesta nuestra confianza. Por lo tanto, nuestra obediencia tiene que ser a Él, tiene que ser a nuestro Señor. Entonces, si estamos firmes, nuestra fe es inamovible, pues es el don de Dios que nos ha regalado, que nos ha dado. Y por lo tanto eso denota una confianza, tanto que le obedecemos. Cuando confías plenamente en tu amigo, el cual te dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un negocio muy padre en el cual nos va a ir muy bien. Si tú confías plenamente en tu amigo, lo que vas a hacer es hacerle caso, ¿no? Si tu papá te dice tal cosa, tienes la confianza de decir, bueno, voy a ir a donde me dice mi padre porque confío plenamente en él, y lo obedeces inminentemente. Cuando nosotros confiamos y decimos que confiamos en él, su palabra dice que hagamos tal cosa, que seamos santos, y nosotros por lo tanto nos santificamos más en su palabra. Si no lo hacemos, entonces estaría nada más de dientes para afuera el decir, wow, confío en Dios, pero hoy no leo la Biblia, ¿no? Confío en Dios, pero no obedezco a mis padres. Confío en Dios, pero no amo a mi prójimo. Oh, y la confianza que tienes en Dios, pues solamente quedó en tu imaginación. Está ahí nada más, ¿no? Te has creado tu Dios a tu imagen, conforme a tu semejanza. El Dios permisible que te has dado para poderte sentir cómodo en lo que te gusta hacer. El Dios verdadero te incomoda porque Él demanda santidad. Y demanda realmente que estés firme en su palabra. Él te ha dado el propósito, te ha dado las herramientas, te ha dado su Hijo para que puedas permanecer en Él. Y aún así no lo haces porque realmente estás apartado, separado. No hay nada que denote. Y es necesario que entonces nosotros veamos nuestra vida, que realmente nos veamos en la Escritura como ese espejo y veamos que hemos fallado y reconozcamos para que ese apoyo lo tengamos de nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos y Él nos capacita, Él nos da el entendimiento para poder seguir adelante. Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vemos que hay muchas circunstancias, pero no te vas a inclinar hacia las circunstancias. Es necesario que padezcamos aquellas, pero que permanezcamos en Dios. Y eso tenemos que hacerlo notorio, exhortando también a los demás, guiándolos en su palabra, en la palabra de Dios. Tenemos que motivar bíblicamente a los que están a nuestro lado. Tenemos circunstancias y pruebas difíciles en las cuales humanamente a veces pretendemos desmoronarnos, pero para eso está aquel hermano también que está a tu lado para poderte apoyar, animar, y todo esto conforme a la Escritura. Por lo tanto, también nos manda que en la permanencia no seamos indiferentes con los demás. Aquel que permanece no es indiferente, obedece, ama también, se nota, es algo visible, no es algo oculto, ¿ok? Confirmando los ánimos, dice, de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hebreos 4:14. Vamos a ir a varias citas el día de hoy. Hebreos 4:14. Para poder tener este amplio concepto de lo que es la perseverancia, de la cual podemos entender la permanencia, la fe, la constancia y ser fieles a su llamado. Hebreos 4:14 dice así:
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él es nuestro sumo sacerdote, es el que nos guía hacia la entrada de nuestro Señor, de nuestro Dios. Ahí es donde debemos de estar. Él es el que ha traspasado, Él es el que es fiel, Él es el que es verdadero. Y Hebreos 10:23. Lo menciona, lo vuelve a mencionar. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel. O sea, Él te está anticipando, porque a veces comparamos esta parte de nuestra perseverancia y lo comparamos con las personas que nos rodean. Bueno, fueron fieles en un tiempo, pero después de un tiempo ya no lo fueron tanto. Por lo tanto, en nosotros hay como, y si Dios va a estar conmigo en todo tiempo, fiel es el que lo prometió. No debes de tener temor en caminar y seguir tu meta y no decir, bueno, es que, es que ese pretexto, por así decirlo, se escucha mucho en aquellos que no quieren perseverar fielmente y dicen algo así, lo voy a citar tal vez lo mejor que pueda. Es que cada vez que me intento meter más a Dios, vienen las circunstancias más difíciles, por lo tanto, no me comprometo tanto porque vienen cada vez las pruebas y ¡ay, cómo me cuesta! La confianza está entonces en las pruebas, en las dificultades, en el entorno. Pero si realmente estamos en Cristo, Él es el que nos guía, nos acompaña. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La manera y la confianza que demostraba David en los Salmos es como inclusive en el entorno más oscuro tú tienes que seguir caminando porque Cristo es quien te acompaña. Él es el que está en ti, su Espíritu es el que permanece en ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que yo por eso no me comprometo, porque cada vez que me comprometo vienen circunstancias más difíciles. No has confiado, dilo claro, no he confiado en Dios, me da miedo y realmente ni siquiera he abierto su palabra, por eso no tengo la confianza, no tengo el resultado porque no tengo la comunión con Dios, por lo tanto todo me da miedo. Claro que te da miedo porque estás apartado, separado, no has confiado, ni siquiera te has rendido a sus pies o te has arrepentido. Permanezcamos firmes. Él es fiel, Él va a estar contigo, Él está contigo. Hebreos 10:23, perdón, ahí terminamos, sí, ¿verdad? Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y bueno, más adelante también habla de esto. Considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, en donde tienes que permanecer, en lo que es visible de tu confianza, y el resultado de tu confianza es de que permaneces en lo que Dios te dice que hagas, en su voluntad, en las buenas obras, aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Okay? Debemos de entender que Él es quien nos capacita para permanecer en Él. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 nos marca así y nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que lo ha producido, el querer como el hacer. Él es el que te sustenta, Él es el que te capacita. Es muy perezoso de nuestra parte el no seguirle si Él es el que lo ha puesto. Él ha producido el querer como el hacer.
Ay de ti si cuando Dios todos los días te llama en obediencia, que leas su palabra, no lo haces. Un resultado que después uno se arrepiente. Juan 10. En el 27, hermanos, por favor. Del 27 al 29 dice así. Lo conocemos bastante bien. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Más adelante dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Perdón. Dice en el 30, yo y el Padre somos uno. Bueno, para empezar, algo magnífico que demuestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre y yo somos uno, y lo está poniendo en la comparativa. Nadie puede arrebatármelas y también nadie puede quitarlas de la mano de Dios, de mi Padre, ¿no? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Jesús hablando, el Hijo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ok? Y bueno, dice, Padre y yo somos uno. Yo y el Padre somos uno. Estamos en Él. ¿Qué pereza hay entonces en nosotros? Si estamos en Él, sigamos, no tengamos temor. Hagamos lo que Dios nos demanda, porque no caeremos de su mano. Pues ese es el temor. Permanezcamos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él permanece en su palabra, es verdad por siempre. No cambia, es inmutable. Filipenses 1:6. Volvamos a Filipenses, por favor. Dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? Él es el que nos ha dado ese llamado, quien nos sustenta en nuestro camino, y por eso es de que estaremos algún día con Él. Estando persuadido de esto, también nosotros debemos estar persuadidos de ello. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que nos ha salvado, el que ha hecho ese llamado, quien nos ha adoptado, quien nos ha justificado, quien nos da su santidad, quien nos capacita, quien nos ha apartado de todo, nos va a llevar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados y nuestra permanencia sea eterna con Él. Teniendo en cuenta que su Espíritu mora en nosotros, la obra de salvación, aun siendo pecadores, y todo esto, ¿no? Su Hijo dando el pago por nosotros, teniendo este entendimiento, ¿no? Que ahora es el Espíritu de Dios el cual mora en nosotros. Y que la obra de salvación que Él ha manifestado a los hombres es de que aun siendo pecadores, Él nos ha rescatado. Dio a su Hijo y por lo tanto su Hijo pagó lo que nosotros teníamos por nuestro pecado, por nuestra separación teníamos que cumplir. Él lo cumplió, Él sufrió por nosotros. Por eso es de que debemos de presentarnos ante Dios como vivos entre los muertos. Estamos en un mundo en donde están muertos espiritualmente. Si lo quieres ver de esta manera, pues
como el ejemplo que nos pues, que vemos en Hollywood, ¿no? Los zombies, ¿no? Todos muertos, pero vivos. Así es la espiritualidad del hombre. Están muertos y solamente Dios es el que nos ha dado vida. Bueno, presentémonos de esa manera, como vivos, delante de un Dios santo. Si Él nos ha rescatado, hay un cambio visible totalmente. Los demás están muertos. No cumplen la función porque no pueden. Porque ni siquiera pueden. Por esa mortalidad en la cual se encuentran. Lázaro inmediatamente cuando es llamado por nuestro Señor Jesucristo cumplió la función de seguirle. Bueno, tu vida y mi vida, si realmente decimos que seguimos a Cristo, tiene que ir en obediencia y caminando. Nuestra voluntad debe de estar sujeta a Cristo y no sujeta a una humanidad caída, muerta en sí misma. Vamos a Romanos 6, 12 al 13, por favor, si me acompañan. Romanos 6, 12 y 13, dice así la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Eso es exactamente lo que no debemos hacer. La Biblia lo marca claramente. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De esa manera es como debemos de presentarnos, como debo de presentarme, por ende, cada uno de sus hijos, muertos al pecado, vivos para Dios. Efesios 5, del 1 al 4. Efesios 5, del 1 al 4 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Más adelante, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es la manera en la cual debemos de comportarnos, que se denota nuestra fidelidad, nuestro comportamiento, nuestra constancia, y que hemos permanecido fieles en Él, siendo imitadores de Dios como hijos amados y andando en amor, como también Cristo nos amó. ¿Ok? Hebreos 12, también. Permítame. Ok. Estaba viendo el tiempo para ver cómo andábamos. Hebreos 12. Hebreos 12, 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor, vamos a dejar que pase ya pasó. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos esta parte, que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno,
No es el momento de quedarte quieto, es el momento de caminar, de estar en esa carrera. No hay competidor que pues vaya a las Olimpiadas para que cuando suene el disparo, se pare y se quede viendo todo alrededor. No, todos salen corriendo, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? En tu vida. Que siendo salvo, digas, gracias Dios, aquí me quedo. Es una carrera de la cual debemos de ser partícipes. Hemos sido llamados. Romanos 12. Ahí estamos. Romanos 12. Del 1 al 2. Lo vuelve a marcar de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Bueno, ahora pareciera ser que las motos por aquí andan con todo, ¿verdad? Está bien, como que le dé el énfasis, ¿no? Así bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional, en el entendimiento de nuestro razonamiento. Cuando vamos a la palabra de Dios, es nuestro culto racional lo que denota nuestra conciencia y lo que hemos entendido profundamente de nuestro Dios. No conforméis a este siglo, sino transformaos por no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, los que perseveran son los que, o de esta manera, los que han perseverado y los que perseveran son aquellos que Dios ha predestinado, porque Él es el que los acompaña, es el que ha hecho la obra. Como lo hemos visto, sin Dios es imposible que nosotros podamos perseverar. Con Dios todo es posible, llegar hasta la meta, ¿no? Romanos 8, un poquito más atrás, Romanos 8, 29 al 31. Dice así: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, lo vemos en otra escritura: ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Si estamos en Él, la permanencia es segura. Él es el que nos acompaña, Él es el que nos guía. Estamos sustentados en Él. Él, como lo veíamos hace rato, como esos pámpanos, estamos obteniendo de Él mismo esa fuerza. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Juan 6. Juan 6, por favor. 37 al 39. Vemos que dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tú y yo, algún día, el día que muramos, seremos resucitados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. No perderá nada, nuestra salvación es completa, no hay nada que agregarle, ya está hecha y está hecha por la eternidad. ¿Ok?
Y bueno, ¿a qué hora es? Quisiera pasarme de tiempo. Ya solamente me quedan 5 minutos, hermanos. Híjole, todavía me falta bastante, pero lo vamos a dejar yo creo que aquí. La siguiente semana vamos a retomar solamente esta parte, es muy breve, unos 15 minutos y entramos con la siguiente lección. Pues, hermanos, espero que por lo menos hasta aquí pues haya quedado claro. Si no, ya saben, dudas y preguntas, pues comentarios, todo lo demás, pueden acercarse. Primeramente Dios les responderemos, y si no, ya saben, estamos para estar investigando y que sea la sabiduría de Dios y no la nuestra la que impartamos. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, la cual denota, Señor Dios, que debemos de estar firmes. Tú eres quien nos guía. En tu palabra podemos permanecer. Conocemos, Señor Dios, y nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas por el poder de tu Espíritu. Si ha sido así y ha habido una renovación total, nuestro caminar tiene que ser totalmente diferente a los del mundo. Debe de haber realmente reflejada esa vida de la cual nosotros hemos sido partícipes. Y ya no estamos muertos, tampoco en condenación o esclavos al pecado, sino ahora te servimos a ti. Y ese servicio es muy distinto a la esclavitud del pecado, de la cual no podíamos liberarnos. Y tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho verdaderamente libres. Gracias te damos, Dios, por tu palabra y por la perseverancia la cual sabemos y debemos de entender que es en ella, firmes y constantes, fieles en la fe, en la cual debemos de estar en todo tiempo, meditando en tu palabra día y noche. Gracias, Señor Jesús. Amén.